Y lo que quiero platicarles el día de hoy es un poquito más de mi historia, para que ustedes también puedan tener un poquito de contexto y si quieren empezar su marca personal, específicamente quiero hablarle a los profesionistas que tienen algún producto, algún servicio, algo que quieran vender y tienen la idea que a lo mejor es un poco complicado crear contenido profesional, porque yo creo que ese es el principal problema. Entonces, primero les voy a platicar un poquito de… Creo que no me deja ahí está. Creo que no me deja el control. Ahí está. Bueno, les voy a platicar un poquito de estos contenidos, cómo lo hemos ido creando. Tengo yo aproximadamente 3 años creando contenido y estos números que están viendo aquí, a final de cuentas los hicimos la mayoría este año y esto es lo que yo creo que pudimos lograr por toda la metodología o los pedazos de contenido que les voy a dar un poquito adelante. Por ejemplo, siendo muy francos, con TikTok nos tardamos 1 año y medio en conseguir el primer millón de seguidores, 1 año en conseguir, bueno, perdón, 6 meses en conseguir el otro millón y desde que inició el año llegamos al resto. En TikTok empezamos en 100,000 suscriptores, en YouTube empezamos en 100,000 suscriptores este año y llevamos en 2.4 millones y prácticamente todos empezamos con mucho menos del 10% de lo que están viendo este año. Y esto se debe principalmente, les voy a contar un poquito mi historia de cómo empecé a crear yo contenido. Yo empecé a crear contenido en el 2020 en pandemia porque tenía más tiempo de lo normal debido a que yo trabajaba en un banco. Yo trabajaba en un banco, tenía 19 años y a final de cuentas estaba haciendo clases todavía y pues en ese momento se puso muy de moda crear contenido. Entonces yo empecé a crear contenido porque una persona se me acercó, me enseñó el contenido de alguien más que también hablaba de finanzas y yo vi muchas áreas de oportunidad que se me ocurrió a mí crear el mismo contenido. Pero fuera de la historia en ese caso, lo que realmente me motivó fue que yo tenía como una idea de que en donde yo estaba parado en ese momento, específicamente estas fueron mis palabras en el banco, yo me sentía que yo estaba underpaid, que percibía menos de lo que podía. Y después me di cuenta que no es que percibía menos de lo que podía, sino más bien el conocimiento que yo tenía no estaba siendo bien utilizado porque el área de oportunidad donde yo estaba presente no estaba como explotada. Ahí donde yo estaba parado no tenía la oportunidad de generar más oportunidades. Entonces, la primera situación o la primera pregunta que me hice en ese momento fue, ¿cómo creo más oportunidades? ¿Qué tengo que hacer para yo crear más oportunidades? Y obviamente dar con la creación de contenido no fue la primera solución, se me ocurrieron 1,000,000 cosas antes. Por ejemplo, estaba estudiando para el CFA, que es un examen de finanzas bastante interesante para la profesión. También empecé a crear varios negocios y uno de esos fue la creación de contenido. Pero con la creación de contenido yo no estaba pensando percibir dinero y eso creo que fue uno de los principios en los cuales te permite generar más ingresos, ahorita lo voy a decir más adelante, pero yo lo hice más como un tema de ambición para yo poder sentirme un poquito más realizado y poner todo el conocimiento que yo sentía que no estaba aprovechando de la manera correcta, porque mis funciones en el banco, a mi punto de ver y para mis capacidades, eran muy limitadas, había que esperar mucho tiempo y las cosas que yo podía hacer no las estaba haciendo, no porque no quisiera, sino porque simplemente ahí no había oportunidad. Entonces, ¿cómo creo más oportunidades? La segunda pregunta fue, ¿qué recursos tengo? Y en ese momento el único recurso que yo contaba era mi conocimiento. Y por eso creo que a todos los que son profesionistas y quieren potenciar sus ingresos con las redes sociales, se van a sentir muy identificados con el resto de la plática. El único recurso que yo tenía en ese momento era mi conocimiento. Se suma a esto, que a final de cuentas estuve leyendo un libro que es muy bueno, por si no lo han leído, que es El Almanaque de Naval, donde introducen un concepto bastante interesante que es el tema del apalancamiento. Y en el apalancamiento, pues prácticamente el concepto clave aquí a entender es que nosotros trabajamos una vez y percibimos más de una vez. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en el banco, tenía a final de cuentas un ingreso que era lineal. Por cada llamada de cliente que tomara, yo estaba en área de banca corporativa y después en banca empresarial, por cada cliente que yo asesoraba o por cada crédito que yo cerraba, era lineal. Simplemente atendía a un cliente y mi hora solo solucionaba a un cliente. Entonces, yo sabía que había un sistema o alguna forma, como bien lo platicábamos ahorita, de poder exponenciar mi trabajo, que yo trabajara una vez y que pudiera potenciar esos ingresos también. Entonces, cuando leí este libro, pues como que conecté las ideas que traía y en el libro se presentan 4 fuentes de apalancamiento. Lo ideal es que utilices más de una, si puedes. La primera obviamente es muy sencilla, es un equipo. Todos lo podrán entender cuando abres tu negocio, tú eres tu Superman, tú haces todo, tú haces el diseño, tú haces los clientes, tú haces todo. Después llega un punto donde ya tu tiempo puede ser mejor utilizado porque tienes una buena capacidad y una buena retención de clientes. Entonces creas equipo. Si tú atendías a un cliente directamente, ahora tu equipo atiende 2 y así sucesivamente. Empiezas a hacer escuela, como bien dicen algunos. Después, pues obviamente el capital. Yo soy financiero y es muy sencillo de entender. Por ejemplo, actualmente tenemos los CETES que están pagando el 11% anual, pero pues el capital es la gran diferencia de todo.
Nosotros podemos invertir $1.000.000 al 11% anual, estamos hablando de 110,000 pesos, y si invertimos 1,000 pesos, pues es menos. Es exactamente la misma estrategia y requiere exactamente el mismo conocimiento para aplicar los mismos botones. La única diferencia es el apalancamiento, que con más haces más, eso es obvio. El código, después, que por ejemplo si tú eres un profesionista, vamos a suponer abogado, nutriólogo, psicólogo, y repito mucho estas palabras porque creo que es donde aquí está el nuevo mercado que todavía no se está explotando, los profesionistas que no están creando contenido. Por ejemplo, si tú eres abogado, o bueno, vamos a suponer que eres contador para un poquito más de mi área, pues obviamente puedes llevar la contabilidad de una persona, de una empresa, pero si creas un software de este estilo que ayuda a mejorar la contabilidad de varias empresas, pues te apalancas y terminas ayudando a más personas con el mismo conocimiento que ya tenías, porque estamos contemplando que lo único que ya tenías es tu conocimiento sobre contabilidad, que pudiste haber adquirido en tu profesión y en tu experiencia. Y por último, la media, o en este caso las redes sociales, que fue lo que yo utilicé. Potenciar tu mensaje. Cuando tú creas tu contenido, tu mensaje te cuesta, vamos a suponer, 1 hora en grabarse y lo puede ver una persona o lo pueden ver millones de personas, pero el esfuerzo es exactamente igual. Tú a final de cuentas no terminas haciendo más esfuerzo. Y en todas prácticamente es lo mismo, es el concepto de apalancamiento. Entonces, conectando esto con el hábito de la lectura y conectando que lo único que yo tenía era el conocimiento, busqué cuál de estas podía tomar. No tenía equipo, no tenía tanto capital y tampoco tenía conocimientos de tecnología. Entonces se me ocurrió utilizar la media para potenciar mi mensaje. Volvemos a lo mismo, aquí en este momento yo no estaba visualizando un modelo de negocio, yo estaba visualizando un proyecto personal. Entonces, ¿de qué iba a crear mi contenido? Pues como les dije en la historia, de mi profesión. Y por eso creo que aquí es como lo más interesante. ¿Cómo creo contenido para profesionistas? No contenido de entretenimiento, no contenido humorístico, contenido para profesionistas. Entonces, les voy a explicar cómo fue mi proceso y les voy a explicar cuáles son las buenas prácticas que ya hemos descubierto ahora. Primero que nada, yo tenía 3 etapas en mi contenido. Lo primero que yo hice fue lo que yo creía que era interesante. Por ejemplo, mis primeros videos hablaba de cuando quebró Interjet, de qué iba a pasar con las acciones. O por ejemplo, una colaboración que hicieron Kanye West y Gap y qué pasó con las acciones. Contenido que puede sonar interesante, pero creo que no le importa más que a la persona que está dentro del medio. Yo que era financiero y trabajaba y me gustaba eso, pues me sentía muy identificado con ese contenido. Pero la realidad de las cosas es que las personas o el usuario que está viendo por ahí en pantalla principalmente no conecta. Pero recordemos que aquí yo todavía tenía la visión de proyecto personal. Después me di cuenta que había otras formas de conectar. Luego empecé a hablar de lo que yo quería enseñar. ¿Qué era lo que yo quería enseñar? Cómo empezar a invertir en la bolsa de valores. Y eso empezó a haber un poquito más de ruido, pero yo seguía con la visión de que yo quiero enseñar esto. No me estaba preocupando precisamente por lo que la persona necesitaba escuchar, sino más bien por lo que yo quería enseñar, que era lo que me gustaba. Y aquí empezó a haber muchas personas que empezaron a interactuar y conectar, porque ya los empezaba involucrando a ellos. O sea, ya no era un nada más, esto es una noticia interesante, sino más bien cómo le saco yo en provecho en mi vida. Y pues obviamente cuando empecé a crear más contenido, mi primer video fuerte en su momento fue un video donde hablaba de que era más fácil comprar una acción de Alsea o más barato que invertir, comprar una acción de Alsea era más barato que comprar un Starbucks. Y eso empezó a hacer mucho ruido porque ya estábamos en el punto número 3, no lo entendía en ese momento, pero ya estábamos creando contenido que las personas necesitaban escuchar. Y no me refiero a darles una palmadita en la espalda, me refiero principalmente a algo que ellos le puedan sacar provecho. Una vez un muy buen amigo me dijo que las personas en redes sociales no te siguen por quién eres tú, ni por tus títulos, ni por tu experiencia, ni por tus empresas, sino más bien por lo que ellos pueden sacar de ti. ¿Qué les aportas? Les puedes aportar entretenimiento, les puedes aportar inspiración, les puedes aportar motivación, les puedes aportar muchas cosas. Pero si cambias este shift de que a final de cuentas estás aportando y dando valor, es donde empiezas a entender qué es lo que le sirve a la gente. Porque nosotros como profesionistas tenemos una visión muy sesgada de lo que necesita el cliente. El cliente llega con nosotros con una necesidad y a veces nosotros queremos darle una necesidad tipo C y ellos necesitan la necesidad tipo A. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es nuestro mercado meta y cómo los vamos a abordar. Entonces, aquí fue cuando empecé a encontrar la oportunidad. Porque cuando llegué al punto 3, empecé a crear puro contenido de valor para mi audiencia, cosas que a lo mejor tú dices, oye, ¿cómo hacer un presupuesto? ¿Cómo invertir en la bolsa? ¿Cómo invertir en CETES? Y los consejos eran más para ellos que para mí. Había políticas de inversión, por ejemplo, yo tengo muchas inversiones en activos de alto riesgo, como son las criptomonedas, y a pesar de que mi postura de esos activos es muy fuerte, mi contenido en redes sociales se muestra esa opinión, perdón, me salté, bueno, ya me adelanté. A pesar de que mi contenido en redes sociales habla como tal de criptomonedas, no es tan fuerte porque yo sé que el perfil al que estoy hablando y con el quien estoy tratando
no tiene ese perfil de riesgo. Es muy responsable de mi parte decir que deban de invertir todo su dinero en criptomonedas conociendo el perfil de inversión que tienen las personas que me escuchan. Entonces, tú como profesionista, a pesar de que tú tengas unas prácticas, tienes que entender a quién le estás hablando. Entonces, yo empecé a generar mucho contenido de valor y me di cuenta que la pregunta que tenía al principio, que les comenté, que es ¿cómo creo más oportunidades?, se respondió sola. Yo cuando empecé a crear contenido, la gente me empezó a pedir a mí productos. Me decía, Andrés, véndeme un curso, Andrés, véndeme algo, ¿qué más me puedes enseñar? Yo en ese momento no tenía ni la menor idea. Yo, a final de cuentas, tenía mi trabajo banquero, seguía estudiando en la escuela, mis últimos semestres, y aparte el proyecto del contenido no era mi visión principal. Entonces, pues yo dije, oye, pues ¿qué te vendo? ¿Qué necesitas de mí? Una asesoría, un curso. Y la primera vez que me senté con alguien fue por $15 la hora, ¿no? En su momento. Obviamente, si tomara $15 la hora en este momento, no podría estar aquí presente, pero se volvió un tema de oferta y demanda. Empecé a subir el precio y ya tenemos mucho menos como tal gente, pero pues ya un precio que vale mucho la pena. ¿Y a qué voy con esto? Yo no estaba buscando interesadamente el venderte un producto o un servicio, y por eso es que lo estoy conectando con los profesionistas. Un error que veo mucho en los profesionistas, el área que sea, bienes raíces, psicólogos, nutriólogos, abogados, es que todos crean contenido directamente enfocado hacia la venta. Tú ya le quieres vender a la persona que ni siquiera te conoce. Prácticamente a nadie nos gusta que, como decía la frase que ya se les spoilearon, la gente no quiere que le vendas, pero sí te quieren comprar. Es como cuando te marcan con un banco por la tarjeta de crédito. A todos nos molesta. A mí me marcaron hoy, por eso estoy sacando este ejemplo. Es muy molesto. Pero si tú estás interesado, por ejemplo, hay formas más sutiles de venta. Por ejemplo, no es lo mismo que te marque un banco como tal buscando de que a final de cuentas le compres una tarjeta de crédito, a que tú hayas visto una tarjeta de crédito o que necesites esta tarjeta de crédito y te metas a YouTube, busques las mejores tarjetas de crédito y te salga un video mío que puede ser publicidad, pero a final de cuentas ya confías en mí porque tú tuviste la idea de la necesidad. A ti te surgió. Entonces, el contenido que empecé a generar en redes sociales, y esto lo vi en retrospectiva, no crean que yo empecé con esta visión de voy a generar más contenido y voy a generar más valor y lo van a querer comprar. Yo no tenía ni productos. Los productos me los pidieron las personas. Por eso es que estoy tan fuerte con esta frase de que la gente no quiere que le vendas, pero ellos sí te quieren comprar. Yo no tenía que vender. Ellos me quisieron comprar algo que ni siquiera yo tenía. Tuve que fabricar un producto porque ellos me lo pidieron. Y esto se dio por lo que les dije ahorita, que a final de cuentas nosotros estuvimos generando más valor y se nos abrieron más oportunidades. Entonces, cuando tú vayas a crear contenido en redes sociales, tienes que tener siempre esta visión como profesionista. Si tú eres psicólogo, tienes que buscar qué problemas tienen tus clientes. Oye, tips para la ansiedad, tips para el estrés, tips para estar motivado, cosas que la gente necesita y no tanto cuánto cuesta tu consulta. Porque si la gente confía en que tú tienes el conocimiento necesario, que los profesionistas lo tenemos el título en la mano. Entonces, a final de cuentas, ya hiciste el esfuerzo, hiciste la satisfacción y también ya puedes tener experiencia en tu carrera. Entonces, tú ya tienes este conocimiento y este mérito. Simplemente te tienes que ganar a las personas. Pero ¿cómo te vas a ganar a las personas? Con la reciprocidad. Y esto lo vimos allí con el buen Summer en Brasil. Unas personas por allá nos estaban contando mucho de el poder del gatillo mental de la reciprocidad. Y eso es algo que quiero profundizar. La teoría que tenían allá en Brasil era que nosotros aportamos tanto a las personas que eventualmente las personas nos van a querer devolver ese favor, pero cuando lo buscas desinteresadamente. O sea, tú estás tan interesado en apoyar a la gente que aunque esa persona no te vaya a comprar o esa persona no te va a ayudar, tu buena reputación habla por ti. Y lo puedes tomar en cuenta como, por ejemplo, cuando a lo mejor conoces a alguien, te pasan un cliente o algo por el estilo y realmente no lo puedes ayudar tú y dices, oye, ¿sabes qué? Te lo voy a pasar con la otra persona, se empieza a crear un círculo de abundancia porque todos buscan ayudar a los demás. Y el gatillo mental de la reciprocidad es precisamente eso. La gente siente adeudo contigo porque estás brindando demasiado valor gratuito. Y esto yo no lo entendía hasta que fui conectando los puntos después. Entonces te quiero empezar a dar unos tips de cómo sí crear contenido como profesionista. Vamos a omitir la venta por un ratito. Yo sé que tú tienes un producto, un servicio, algo que quieres vender, pero te voy a decir cómo lo puedes hacer mejor. Primero que nada, céntrate en lo que ellos quieren aprender, o sea, qué es lo que ellos necesitan. Te repito, si tú eres psicólogo, a lo mejor las personas ahorita tienen tasas de ansiedad muy altas. Entonces, pensemos en cómo los podemos apoyar en ese aspecto. No pensemos en cuánto vale tu consulta, dónde está tu ubicario y tu consultorio, porque prácticamente eso es lo que vemos en redes sociales. Banners, imágenes de personas que en vez de dar valor, están brindando información sobre su negocio que ni siquiera conocemos. Entonces, nosotros tenemos que pensar en qué le podemos ayudar al cliente. Después, simplificar tu contenido. No hablemos muy fuerte. Por ejemplo,
en el área financiera es muy común utilizar palabras muy complicadas, porque hay términos bastante complejos, pero el arte de crear contenido, y más que arte de crear contenido, el arte de comunicar realmente, está en poder enseñarle, como si fuera un niño de 8 años, lo que tú conseguiste como profesionista. Todos los conocimientos que tienes se los tienes que simplificar para que el cliente entienda y esté seguro. Como cuando vas al doctor y el doctor te está diciendo qué es lo que tienes, así lo tienes que explicar. Dar más de lo que recibes, nunca busques que este círculo esté al revés, porque siempre estás buscando quitarle a la gente, busca dar más, esto mediante el contenido. Y sé humano, a final de cuentas las personas conectan con personas, no con empresas. Entonces nosotros tenemos que buscar añadir siempre este toque de personalidad, y esto es algo que últimamente me he dado cuenta. Si tú creas puro contenido de valor sin humanidad, te vuelves un commodity. Entonces tú no eres un commodity, tú eres más que tu inteligencia y que tu certificado. Eres una persona y la gente te puede agradar por eso. Esto es el fondo de tu contenido. Y la forma de tu contenido es la estrategia, que eso también es muy nuevo, no crean que nosotros empezamos con esto, pero ya lo estamos entendiendo cada vez más. Tienes que tener tu contenido de alcance, pero el contenido de alcance no es solamente tener muchos likes y ser viral, porque eso no te va a ayudar a transformar ninguna venta. ¿Cuántos fenómenos virales conoces que ya ni te acuerdas cómo se llaman? Personajes que se hicieron famosos el año pasado y se te olvidaron, porque ellos se hicieron famosos en su momento, pero no crearon comunidad, que es lo más importante. Entonces tienes que crear contenido que llegue a nuevas audiencias, que es el de alcance, que ustedes si me siguen podrán ver los contenidos, pues que a lo mejor no son tanto de finanzas, pero hablamos un poquito de motivación y dices, ¿por qué crean esos contenidos? Porque es contenido de alcance. Después, cuando la persona te conoce, creas contenido de comunidad. Ahora sí, ¿qué te puedo aportar yo a ti para que me conozcas y para que confíes en mí? ¿Qué te sirve a mí de lo que yo hago? ¿Cómo yo te doy valor? Después de autoridad, que autoridad pueden ser cosas como pues tus títulos, tu experiencia, todo lo que tú has hecho a lo largo de tu vida que brinde y valide que eres un profesional en tu área y que mereces la confianza de la gente. Y por último, contenido de venta, que te soy muy honesto, cuando haces bien las otras tres, la venta es sola. Nosotros metíamos seminarios de 100 personas cada semana con una historia de Instagram por semana. Si simplemente subiendo una historia, 100 personas se metían solamente por decir, oye, va a haber un curso de esto. Y no les hacía publicidad, no les hacía video, no les hacía nada. Solo les decía, va a haber un curso de esto. Y todavía tengo gente que me pregunta por eso y los dejé de hacer hace un año. Entonces, si tú haces bien todo lo demás, la gente te va a seguir buscando, porque te repito que no quieren que les vendas, quieren comprarte. Y finalmente, te voy a dar 4 puntos finales. Número 1, cantidad no es calidad. O sea, no porque tú saques más contenido significa que te va a ir mejor. Sí, yo creo firmemente en que seguir aumentando tus posibilidades y estar lanzando tiros en los contenidos te va a servir, pero nunca dejes de descuidar la calidad por la cantidad. Nosotros preferimos no publicar que publicar algo malo. Más que nada porque tenemos un poquito ya más de alcance, pero la realidad es que nunca dejes la calidad de lado, porque cada pieza habla por ti. Al final de cuentas, lo que estás publicando es lo que eres. Entonces, si está mal dicho, es lo que eres. O sea, va a demostrar como profesionista qué tan en serio te tomas tu proyecto. Porque ellos no conocen tu operación, solo conocen tus videos. Entonces, tienes que pensar en esa parte. No vendas, te repito, siempre estoy muy obsesionado con esta filosofía porque creo que es clave. Ellos te van a querer comprar si haces las cosas bien. Haz un plan que tenga fondo y forma, céntrate en dar valor, que ese es tu fondo, y tu forma, en crear contenidos fáciles, simplificados, que la gente quiera consumir. Y por último, juega en largo plazo, no sacrifiques tu imagen como profesionista por likes, por seguidores. Recordemos que al final de cuentas, o sea, somos profesionistas, no somos creadores de contenido hasta cierto punto. Entonces, no necesitas tener millones de seguidores para que tus productos se vendan más. Y si vendes servicios, no te preocupes, la oferta y la demanda van a hacer que el costo de tus servicios suban. Entonces, juega en el largo plazo. ¿Cómo puedes tú resaltar más como profesionista y no tanto como creador? Busca que a final de cuentas que te da más credibilidad, cómo puedes seguir mejorando tu servicio, tu fondo real, y la forma, a final de cuentas, es una forma de exponer lo que ya tienes. Todo lo que te dije no sirve de nada si no tienes un servicio que tenga buen fondo, pero yo creo que ustedes sí lo tienen. Muchas gracias.